Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento de este primer libro de la colección Presentes de la Dirección de Creación e Investigación de la Facultad de Comunicación e Imagen. La disputa por las memorias, reflexiones a 50 años del golpe de Estado. Este libro es un trabajo colectivo del núcleo de memorias, donde los colegas Dino Pancani, Loreto Rebolledo, María Elena Acuña, las egresadas de nuestra facultad, Fiorella Lopresti y Sofía Salinas, bueno, y yo misma, conjugamos con una serie de aproximaciones a la pregunta y a la disputa por las memorias. Y este lanzamiento tiene una particularidad respecto del tipo de trabajo que queremos hacer, y es que va a ser presentado al mismo tiempo por dos jóvenes estudiantes de primero y segundo año, Gala Lizardi, Milena Adrián, de la facultad, y es la primera vez que nuestros estudiantes presentan nuestros libros, lo que nos da de verdad un agradecimiento enorme para su esfuerzo, y la profesora Farideh Zenan, Premio Nacional de Periodismo, bueno, ya le conocen la biografía, y que además ha manifestado su interés de integrarse a nuestro núcleo. Entonces, para partir, ¿verdad? Quisiera darle la palabra a Gala, luego a Milena y finalmente a Farideh. Y después lo que vamos a hacer es entrar en una ronda de intercambio entre los participantes y las autoras. Gala. Bueno, primero saludar a todos los presentes y agradecer la oportunidad. Bueno, yo quería empezar esta conversación, digamos, con una frase que a mí se me viene a la mente mientras hablamos de memoria y derechos humanos, que es, tenemos memoria porque todavía sentimos dolor. Un dolor incomprendido por muchas personas que a veces nos presionan a olvidar u ocultar, pero que es justamente el motor para algunos de nosotros para seguir recordando, seguir buscando y seguir trabajando la memoria. Para mí el libro es un intento de reconocer aquello que todavía no ha sanado por distintos motivos, porque vivimos los primeros 20 años de democracia bajo la sombra de las mismas figuras y bajo el manto de un Estado que se desligó completamente del resguardo a los productos culturales. Citando un poco el prólogo escrito por Pascal Bonnefoy, desde el Estado, a veces la más común de las políticas de las memorias ha sido no tener una, olvidar. A raíz de esta ceguera estatal es que somos nosotros quienes nos organizamos para no perder los testimonios y seguir construyendo productos culturales a partir del ejercicio de la memoria. Bueno, en el apartado Las memorias de los libros de María Eugenia Domínguez, podemos distinguir uno de los principales valores, yo creo, del libro, que es que nos acercan otras visiones de la memoria y amplían nuestro archivo personal de testimonios. Nos zambullimos, ¿no?, en lo que es esta relación entre la cultura con la memoria y cómo efectivamente la mantenemos a través de los productos culturales, que actúan siempre a modo de refugio para todas estas historias que no tienen un lugar en nuestra historia oficial. Para mí, bueno, como periodista de información, ¿no?, futura creadora de realidades, la memoria abordada de esta forma es esencial para romper con la hegemonía de los relatos y de las memorias, porque a fin de cuentas es, bueno, gracias a la memoria y a la cultura que se nos permite conocer aquellas experiencias que muchas veces no ven la luz, pero que son importantes darlas a conocer al resto. Por otro lado, en Continuos y Contrastes de la violencia política hacia las mujeres, de las egresadas Fiorella Lopresti y Sofía Salinas, damos cuenta de otro de los valores de este lanzamiento de este libro, que es recalcar la remembranza de las memorias para el trabajo en el presente. Usualmente cuando hablamos de memoria, de testimonios, hablamos de la remembranza en pos del futuro, pero la verdad es que tenemos estos testimonios ahora, en el presente, y como se ve muy bien en
escrito específicamente, todavía permanecen prácticas de la época de dictadura, de las que no hemos logrado avances significativos. Bueno, y en este caso, ¿no?, hablando de la violencia política hacia las mujeres. Creo que nuestra generación es heredera no solo de la carga histórica, sino también de este dolor que mencionaba anteriormente. Fueron nuestros abuelos, abuelas, padres y madres quienes en vida se enfrentaron a la dictadura y algunos incluso perdieron su vida por ello. Es nuestra generación la que mantiene en cierta medida el dolor de aquellos años en los que miles de chilenos perdieron su vida por sueños e ideales de un Chile mejor. Nosotros que nos criamos en un modelo demócrata, a veces dado por sentado, pensar en un escenario como el de un golpe de Estado escapa brutalmente de todo lo que hemos conocido. Y son libros como este los que ayudan a nuestra generación a valorar mucho más la democracia y los derechos humanos, para seguir luchando por ellos, seguir luchando por su protección y seguir pidiendo verdad, justicia, reparación y garantización de no repetición. Quiero mencionar también lo importante que es seguir manteniendo estas conversaciones y seguir haciendo estas publicaciones, bueno, fuera de los aniversarios y fuera de fechas específicas, y también la importancia de contribuir a los relatos, no solo en darle lugar a aquello que muchas veces no tiene lugar, sino también de abrirle paso a las nuevas generaciones, ¿no? Estudiantes, adultos jóvenes que, como mencioné anteriormente, nos criamos en democracia, pero que aún así tenemos algo que decir al respecto de la dictadura. Quiero recalcar esto, ya que como fue un periodo histórico que lamentablemente que no nos tocó vivir, muchas veces se nos cierran estos espacios, pero nuestros familiares o conocidos que siguen pidiendo justicia, en algún momento no van a poder seguir luchando por ella, y nuestra generación en ese caso yo creo que juega un rol crucial. La publicación de este libro yo creo que es una contribución al rescate, ¿no?, de hombres y mujeres reales, de carne y hueso, de los cuales a veces se relativiza su muerte y con ello toda su experiencia de vida. Para personas como yo, por ejemplo, descendientes de familias directamente afectadas por la dictadura cívico-militar, ver que la memoria se sigue trabajando y, por ejemplo, desde nuestra facultad tener un núcleo, un grupo de personas que trabaje específicamente la memoria, calma un poco el dolor de esa herida, porque no solo significa el recuerdo de nuestras historias y, por ejemplo, la historia de mi familia, y le sigue dando lugar a nuestros familiares en la sociedad, también permite, digamos, el recuerdo de sus vidas y de sus luchas acá en el país. Que sigamos hablando de memoria, yo creo que es una reacción muy natural para el pueblo chileno, porque, como mencioné, bajo el manto de un Estado que nunca se hizo cargo de sanar esta herida, bajo la sombra de grupos que se encargan de invalidar publicaciones como esta, y con los recuerdos de octubre de 2019 bastante frescos también en la memoria, donde volvimos a vivir prácticas de represión y que digamos, son ejemplos de lo que se vivió en la dictadura, nos damos cuenta de lo que significa, de la necesidad de proteger esta memoria. Este trabajo revisa el archivo de memorias desde distintos ángulos, ¿no?, cómo se vivió la conmemoración de todos estos años, cómo los libros son una herramienta de especial atención en el resguardo de la memoria, y cómo a veces con el tiempo nuestros testimonios pueden ir avanzando con nosotros. Cada una de estas perspectivas desde las cuales se trabajó la memoria nos plantea también nuevas preguntas, interrogantes, no solo para el día de mañana, pero para el hoy. Y para seguir sacando a flote aquello que para muchos sigue doliendo y para que otros también puedan entender ese dolor. Bien, bravo. Muchas gracias, Gala Lizardi, sobrina de Humberto Lizardi, ejecutado en Pisagua en 1973. Sí, Gracias.
Ahora te voy a dar la palabra, Milena Adrián, impulsora también del trabajo de memoria entre nuestros estudiantes de periodismo de segundo año. La palabra es tuya. Muchas gracias, profesora. Bueno, al igual que Gala, también quiero agradecer a todos la presencia de ustedes el día de hoy y me quiero agarrar de un par de cosas que dijo Gala, como para empezar. Y es que es muy importante que nosotros también como generación trabajemos los temas de memoria, pensando en que si bien no los vivimos, yo creo que es imposible no verlos presentes en nuestras vidas, como sociedad, en nuestras familias, en las personas que tenemos al lado, y creo que el no preocuparnos de ello no puede ser aceptado. Tenemos que tener no puede ser que le pase algo a nuestro vecino al lado, que la familia haya sufrido tales atrocidades como las sufrió la familia Gala, por ejemplo, y a nosotros no nos pase nada con ello. Y también pensar que el que no lo cuestionemos significa que, y que no lo condenemos también, significa que puede volver a pasar, o que estamos permitiendo que eso también lo podamos situar en un presente o en un futuro. También yo creo que nuestra generación, habiendo visto la violencia política que se vivió en el estallido social, es señal de ello, porque se volvieron a repetir violaciones a los derechos humanos, hay cerca de 400 víctimas de daño ocular, y eso también es señal de la falta de un trabajo de memoria, de la falta del reconocimiento como Estado de lo que ocurrió y de que como sociedad nos unamos en determinar que esto no puede volver a pasar y que necesitamos un trabajo constante de ello. Bueno, yo creo que a eso el libro es un punto de reflexión pensando en nuestra generación, de pensar cómo recordamos, cómo construimos y trabajamos la memoria, que es importante que nosotros también seamos constructores de memoria porque no podemos ser pasivos ante ello. En eso creo que algo es claro en el ejercicio constante que debemos hacer y en la búsqueda de cómo lo vamos a escribir nosotros como generación. Que entender que también somos parte de ello, aunque tal vez no vengamos de una familia que fue víctima directa de las violaciones a los derechos humanos que ejerció la dictadura y el terrorismo de Estado, pero que sí es algo en lo que nos situamos como sociedad, que siempre está presente, que son formas que es una forma de vivir que tal vez dejó la dictadura y que sigue presente en nuestras vidas, tal vez como la Constitución o distintas formas de esto de estar acostumbrados a cierta violencia, de permitirla. Y creo que no podemos ser ajenos y no podemos negarnos como generación, de pensarlo como parte de nuestra identidad. Y ahí quiero hacer referencia también a algo que escribió Dino Pancani en su capítulo de este libro, que es que en la conmemoración de estos 50 años, la versión oficial tal vez buscó evitar el concepto de nostalgia, de mirar hacia el futuro, de cómo se construye la memoria futuro. Y creo que tiene mucha razón en hablar de que ello evita el pensar sobre cómo nos situamos en el presente, de cómo vemos a ciertos actores políticos o económicos y cómo ellos se sitúan en este presente, ya que también fueron responsables de lo que hizo la dictadura en el pasado. Y además niega esta emoción, que también es una prueba de lo que ocurrió y que creo que Gala tiene toda la razón en decir que finalmente nosotros también lo sentimos. Nosotros también lo sentimos en nuestros padres, en las personas que tenemos al lado, en nuestros vecinos, en las personas con las que interactuamos. Es cosa de preguntarle a personas en la calle de repente cómo vivieron la dictadura. Y creo que no podemos perder la emoción en ello. No podemos deshumanizarnos de esa forma. Eso era lo que quería decir. Muchísimas gracias, Milena. Paredes, Gracias. te toca. Bueno, para mí es un honor estar en esta presentación del libro con Milena, con Gala, dos colegas, futuras colegas, y además presentando, por supuesto, con Kenya, autora en este texto, y presentando un libro de la colección de nuestra flamante Facultad de Comunicación e Imagen.
a propósito de las disputas por la memoria, ¿no? Por las memorias. Según la UNESCO, el negacionismo busca borrar la memoria de las atrocidades cometidas, lo que puede fomentar la repetición de tales crímenes en el futuro. En ese contexto, para algunos debería sancionarse mediante leyes, mientras otros sostienen que la circulación de estos discursos debe ser enfrentada a través del debate y no mediante leyes que lo sancionen penalmente. Parto con esto porque a 50 años del golpe, este tema y otros que tienen que ver con la memoria adquieren una vigencia dramática ante los casos de violación de derechos humanos no solo hace medio siglo, sino también, como lo señalaban muy bien ustedes, durante el estallido social del 2019. Más aún en medio de la proliferación de los discursos negacionistas que hoy, en medio de la crisis y la deriva conservadora, circulan sin contrapeso. Y es que la disputa por las memorias, libro que presentamos hoy, no está desligada del fenómeno del negacionismo, en tanto lo que se niega o intenta negar tiene precisamente que ver con estas memorias, memorias incómodas que interpelan, incriminan y desafían un presente que insiste en omitirlas. Mientras escribo estas líneas no puedo eludir el horror que significa asumir que aquello que Hobsbawm llamó, comillas, el siglo de los genocidios, en alusión al siglo XX, al Holocausto y otros horrores, hoy, en los inicios del siglo XXI, continúe repitiéndose, esta vez contra el pueblo palestino, y perpetrado por un ejército que asesina en nombre de aquellos que ayer vivieron ese horror en los campos de exterminio de Auschwitz, en Buchenwald y en tantos otros. En su reciente libro Sociología de la Masacre, Manuel Guerrero, académico de nuestra universidad, alude a Bauman y su interpelación a la sociología ante un vacío teórico acerca de los horrores del Holocausto, pero abriendo su reflexión a las lógicas específicas de la violencia en los genocidios, las guerras civiles y, por contraste, en los terrorismos de Estado, desarrollando conceptos como masacre y genocidio y deteniéndose en un punto que nos permite interrogarnos sobre la naturaleza humana, acerca de sus grandezas y, en este caso, acerca de sus miserias. Se trata de aquellos mecanismos que permiten la desconexión moral al punto de despojar al otro de toda humanidad y transformarlo en aniquilable, o las dinámicas que llevan a las víctimas a ser un colaborador, o la participación civil en el ejercicio de la violencia mediante el mecanismo de la delación, la denuncia o la venganza por motivos personales. A partir de esa expulsión de la comunidad moral de iguales de quienes han sido calificados como alteridad negativa o a eliminar, hoy, por ejemplo, Netanyahu, señalando que está ante animales humanos en referencia a los palestinos, ayer los nazis en el Holocausto a 6 millones de judíos. Me detengo en una cinta de Semmelin contenida en el libro de Guerrero a propósito de la racionalidad, comillas, delirante, porque habría algo de psicótico en ella que existiría tras estas lógicas, entendido, comillas, de que la relación entre el verdugo y su futura víctima radica en la negación de la humanidad de ese otro, comillas, bárbaro. Hemos visto cómo se ha repetido la palabra, ¿no?, de los bárbaros en estos últimos meses, en estas últimas semanas, a propósito del tema palestino. Delirante puede significar una representación paranoica de ese otro, percibido como una amenaza y hasta una encarnación del mal. Ahora bien, sigo con la cita, la particularidad de una estructura paranoica es su peligrosidad, ya que la convicción de habérselas con un otro, comillas, maléfico, es tan fuerte que existe efectivamente el riesgo de pasar al acto. En la masacre, la polarización, bien-mal y amigo-enemigo, llega a su paroxismo, como en la guerra, y por eso la masacre se aviene siempre con la guerra, o si no hay guerra propiamente dicha, es vivida como un acto de guerra. Esta lógica es la que envuelve, está detrás, contextualiza el libro Las disputas por las memorias, editado por la Facultad de Comunicación e Imagen, FCI de la Universidad de Chile, y que reúne un conjunto de ensayos de académicas y académicos del Núcleo de Memorias de las Artes y las Culturas, quienes desde diversos tópicos interpelan estos 50 años del golpe de Estado en una reflexión coral que abre con un prólogo de Pascal Bonnefoy, académica y periodista, autora de libros fundamentales sobre memoria y derechos humanos, y quien pone bajo la lupa este término, comillas, memoria, asumiendo su pluralidad y complejidad, así como su carácter multidimensional. De esta forma, el texto parte con el trabajo de Dino Pancani y su mirada sobre las distintas formas como el país ha conmemorado cada década del golpe de Estado, comillas, apunta para el cincuentenario del golpe cívico-militar, y de qué forma los contextos políticos y sociales inciden en ella.
La académica e investigadora María Eugenia Domínguez sitúa su reflexión en comillas la memoria de los libros, una lectura esencial y poco abordada del rol que estos han tenido en la construcción de los relatos. La antropóloga y periodista Loreto Rebollido realiza un lúcido e interesante paralelo de diversos momentos entre lo vivido, lo recordado y lo militado, todas formas de memoria, en su texto Testigos y Testimonios, a propósito del libro Una mirista en Villa Grimaldi. Y la antropóloga María Elena Acuña aborda los aspectos pendientes del enclave de la secta de Paul Schaeffer en Memorias e Historia de Colonia Dignidad. Mientras las jóvenes periodistas Fiorella Lopresti y Sofía Salinas cierran con su trabajo Continuos y contrastes de la violencia política contra las mujeres, enfocando su estudio en el ineludible carácter de género que esta violencia asume en los cuerpos de las mujeres, tanto ayer como hoy y siempre. La disputa por las memorias, reflexión a 50 años del golpe de Estado, es un texto que rompe con el estereotipo de las escrituras academicistas para situarse en la fluidez del ensayo y en la originalidad y pertinencia de los aspectos que se relevan. De esta manera, el rescate del género testimonial y su aporte en la construcción de relatos que tienen que ver con las memorias, en este caso la aguda disección emprendida por Rebolledo a partir del libro de Nubia Becker / Carmen Rojas, una expresa política que en distintos momentos publica su experiencia como mujer, militante, presa política y torturada. En los silencios y omisiones de las diversas conmemoraciones del golpe de Estado, incluyendo esta última, abordada por la pluma afilada de Pancani. En la deuda con las memorias de Colonia Dignidad, que aún no logra ser declarado sitio de memoria en una competencia de responsabilidades entre el Estado chileno y el alemán, que a veces nos remite a viejas complicidades. O el rol del libro y la lectura en la construcción de memorias desde las quemas de libros al surgimiento de los primeros trabajos editados bajo dictadura y que hacen del libro un objeto peligroso y perseguido por la dictadura, así como un registro fundamental y necesario, tema abordado con solvencia por Domínguez. Y finalmente la aplicación de la violencia política y sexual contra las mujeres que desafían los mandatos patriarcales a lo largo de la historia, es decir, hace 50 años, como lo documenta en el caso de Nubia Becker y Carmen Rojas, y durante las movilizaciones de las últimas 2 décadas, incluyendo el estallido del 2019, como muy bien lo documentan Lopresti y Salinas en el necesario estudio que cierra este libro. Termino señalando la calidad e importancia de este libro que abre una colección y con ello el desafío de exhibir a una academia atenta a los avatares de su tiempo, comprometida con los saberes y a la vez con el destino de su país. Y termino, por supuesto, felicitando a las autoras y autores del FCI. Muchas gracias. Muchas gracias, Farideh, por la generosa presentación. Igualmente, Gala y Milena. Nosotros no queríamos entrar en un formato muy duro, ¿no? Más bien lo que queríamos hacer en el segundo momento de la presentación es poder conversar con el público, con el autor y las autoras, para ser estrictos, porque sí, efectivamente, para nosotros es un trabajo esencial y subrayo, no se agota en la conmemoración, en los límites impuestos por el número de la conmemoración de los 50 años, y que además es parte del trabajo que este núcleo pretende proyectar a futuro, ¿no? Siempre la idea de la memoria es como ustedes bien lo decían, es un trabajo permanente que, aunque no garantiza la no repetición desde mi punto de vista, al menos sí, ¿no? la establece y la pone ahí en el centro, ¿no? Como además con el ejemplo que tú das, estamos en unos tremendos genocidios del siglo XXI. Entonces, si Adorno decía después de Auschwitz no hay poesía, ¿qué nos queda después de Gaza? Pero dicho esto, entonces me gustaría darles la palabra un poco para que puedan ustedes y ustedes también establecer ese diálogo. Sí. Podemos partir en el mismo orden, quizás. No sé si quieres partir tu Gala, tu Farideh. Yo. Sí, sí. Okay.
Bueno, yo tengo una pregunta para, Sofía y Fiorella, con respecto a su escrito. Quería preguntarles, dentro del rol de la comunicación, ¿cuál sería el aporte que nosotras también como comunicadores mujeres, cuál es el aporte que hacemos para seguir visibilizando, ¿no?, la violencia política contra las mujeres? ¿Cómo seguir, digamos, esta lucha constante que se remonta desde siglos, básicamente, en la humanidad, desde el rol de la comunicación? Bueno, primero quería agradecerles a todas sus intervenciones, muchas gracias. También me llena mucho de orgullo que jóvenes estudiantes estén interesadas por los temas de memoria, por los temas de género y por los derechos humanos también, claramente. Y con respecto a tu pregunta, bueno, hay un concepto que a mí me gusta utilizar, que es el de afidamento, que es cuando tú confías que tus compañeras mujeres, tus compañeras feministas están trabajando por luchar contra el mundo patriarcal en sus distintos espacios de trabajo, de lucha, de estudios, y en este caso el rol de las comunicadoras, de las periodistas, cumple un rol muy importante, claramente. Bueno, como sabemos, ustedes deben saber ya, el periodismo nunca es objetivo, siempre hay un lugar desde el que uno está hablando, y yo creo que por eso es importante que nosotras como mujeres hablemos sobre lo que sufrimos o la violencia que sufren las mujeres, la violencia sistemática y específicamente en este caso la violencia de Estado, la violencia genérico-sexual, la violencia política. Y es importante que lo hagamos ahora, como era importante que lo hicieran hace 50 años. Como ustedes dicen, no solamente pensando por un futuro, no es solamente importante hacerlo para un futuro mejor, sino que para hacer un presente mejor. Como bien vimos en 2019, la violencia de Estado no terminó con la dictadura, siguió, estas lógicas siguen, y hoy más que nunca, también con todo el debate constitucional, es importante que nosotras como periodistas tomemos postura y también desde nuestro espacio como mujeres específicamente. Bueno, yo también quería agradecer esta instancia. La verdad es que es un momento súper valioso para mí, para ambas, yo creo, estar participando de un espacio así. La verdad es que el tema de la memoria y de mujeres y género, a mí personalmente me ha interesado desde hace bastante tiempo, y concretar el trabajo que hemos estado realizando durante nuestra etapa estudiantil y después ya profesional en este libro, la verdad es que es súper bonito como resultado. Y respondiendo a tu pregunta y complementando también lo que decía Fiorella, creo que para nosotras ha sido súper importante poder utilizar las herramientas que aprendimos estudiando, que tienen que ver con la comunicación, y pudimos también recoger testimonios, que para nosotras fue súper valioso durante este trabajo. Para contextualizar un poquito, este artículo nació primero desde el proceso de nuestra memoria de título, en el que recogimos testimonios de varias mujeres, tanto como de forma teórica como testimonios de mujeres que participaron en la época de la dictadura, tanto luchando activamente como no, y quienes también participaron en las protestas de octubre del 2019. Y para nosotros fue súper valioso poder rescatar estos testimonios que no siempre son como los que predominan en la historia. Y para eso creemos que hicimos como un trabajo importante en poder utilizar esta herramienta de saber cómo, por ejemplo, acercarnos a una persona y poder entrevistarla y darle el espacio de confianza para que ella pudiera compartir su experiencia, que además tenía detrás mucho dolor, y creo que ese trabajo que logramos hacer en el fondo nos inspiró para poder como seguir adelante y poder ir sacando como más productos de esto, y poder ir instalándolo en
en el presente y en las conversaciones en nuestros entornos, con nuestras familias, con nuestras amigas, en nuestros espacios de trabajo. Y eso, como que creemos que es súper importante poder utilizar todas estas herramientas que recibimos y poder ir aplicándolas y poder sacar productos tan bonitos como este que salió. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno. Yo ahora quería ver si le podía hacer preguntas a Loreto Rebolledo sobre su texto en torno a una mujer en Villa Grimaldi. Y bueno, este texto hablaba mucho de las diferencias que tienen las voces femeninas en cuanto a la denuncia de las dictaduras en el Cono Sur y los énfasis que tienen. Como estos testimonios se centran más en lo humano de las víctimas, en cómo se enfrentan a esta degradación de la persona. Y esto también pensando que hay muchas víctimas también de Villa Grimaldi que jamás han podido contar lo que les sucedió. Y en eso Villa Grimaldi, la corporación, ha hecho un trabajo increíble en los archivos que tienen tanto oral como escrito. Y le quiero preguntar, ¿cómo aportan estos testimonios en específico a la reconstrucción de estas personas como sujeto? Eso. Sí, gracias por la pregunta, porque creo que es tremendamente importante el tener en cuenta el rol del testigo en situaciones como las que narra Carmen Rojas, Nubia Becker, porque el testimonio, en algún rato, ella era la primera edición del libro, año 84, plena dictadura, tiene un sentido de denuncia muy fuerte, pero también, a medida que ha ido pasando el tiempo, y se ve que muchos de los que estuvieron en Villa Grimaldi no sobrevivieron, el testimonio cobra un valor de otro orden en términos de poder ser, en la medida que es alguien que estuvo ahí, que lo vio, por lo tanto es alguien que nadie puede cuestionar lo que está diciendo, tiene un sentido muy fuerte en términos de la exigencia de justicia. O sea, hay un sentido político tremendamente importante en ese rol del testigo, que además es complejo, porque el testigo es alguien que sufrió tortura, sufrió el nivel de degradación que lleva relatando, que le hacen sentir tanto por ser una militante, pero también por ser una mujer, que efectivamente ella las dos dimensiones las relata de una manera muy, muy sentida, donde va poniendo además lo que a ella le ocurre. Pero que uno dice, cuando se viven cosas horribles, uno lo único que quiere es olvidar, pero el deber del testigo no es olvidar. O sea, el testigo ahí, y ahí hay un sentido político que me parece tremendamente importante en el relato de ella, que es cómo su testimonio y lo que ella recuerda y el mantener vivo ese recuerdo es lo que va a permitir la justicia para los que no están. El poder denunciar lo que ahí ocurrió. No sé si te respondí. Sí, no. Muchas gracias. También en ello hay un tema de que son justamente parte del MIR, que son miristas, que son mujeres miristas. Ahí quiero ver la parte también política de esa forma de resistencia, que son dos formas de resistencia, unas por el hecho de ser mujer y por las diferencias de género que también existían dentro del MIR, se encuentran muchas, y también de estar presa en ese lugar. ¿Cómo cree usted que vivieron esa doble resistencia? Si la puede explayar. A ver, pues, creo... En el caso de ella y en el relato que hace, desde el nombre, desde el título del libro, ella enfatiza en lo de ser milista. Y a mí lo que me parece más interesante de la mirada de ella, y creo que tiene que ver con que es mujer también, más allá de su propia persona, es que es capaz de poner una mirada crítica respecto a ciertas políticas del MIR, que en el libro están relatadas ahí. O sea, si bien ella no es una militante, tiene un sentido político, reivindica muchas de las cosas que se hacen, pero también es capaz de poner una mirada crítica respecto a cosas con las cuales no estuvo de acuerdo. Entonces, en ese sentido, creo que hay algo que es interesante en el relato de ella, que uno no siempre lo ve, porque en esto se construyen, y sobre todo con todo lo que ocurrió, se construyen ciertos discursos en los cuales son impenetrables en términos de la estructuración que tienen, que es tan rígida,
que impide ver las fisuras. Y las fisuras estaban, y ella no las niega. Habla, por ejemplo, de las mujeres que delatan, la relación además que se establece con las mujeres que también están detenidas, las sospechas entre unas y otras, si habló o no habló, el qué es lo que pasa, el contar que había mujeres que se molestaban cuando se hablaba de política, estaban todas ahí por política. Sin embargo, algunas no querían que se hablara de política por miedo a la mayor represión, pero hay otras que sí tienen un sentido distinto. Entonces te va mostrando también la diversidad de esos sujetos mujer que están puestas en ese lugar tan horroroso y cómo se comportan y rescatan. A mí me parece que en esa diversidad rescatan la humanidad de cada una también. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es cada texto, cada ensayo de cada autor, de cada autora, despierta muchísimas interrogantes, sobre todo porque son temas atingentes y porque todos cruzan no solo lo que significa la memoria, sino un desafío, una interpelación al rol de la academia y específicamente además a lo que es ser periodista, al periodismo. Y ahí me parece que es interesante la introducción que hace Pascal Bonnefoy a propósito de la memoria, ella que es autora de varios libros, y en general cada uno de los autores es autor de libros que tienen que ver con la memoria. Tú eres autora de un texto sobre el exilio, ¿no? De los primeros que se publicaron sí. en los 90. Dino acaba de publicar un libro sobre la generación de los 80, por supuesto la memoria. Pascal Bonnefoy ha publicado muchísimos libros que tienen que ver con la memoria y con la violación de derechos humanos que han sido muy importantes, ¿no? En fin, cada uno de los autores tiene que ver, o sea, por ejemplo, el texto de María Eugenia Domínguez, que yo le decía que me parece que es muy importante, porque da cuenta del valor y ahí también nos interpela a nosotros como periodistas, ¿no? Porque trabajamos con el libro como instrumento, como medio, también el libro periodístico, el rol que ha jugado el libro periodístico en la construcción de memoria, en ese sentido, a propósito de los textos de Pascal Bonnefoy y el libro del ensayo de María Eugenia Domínguez sobre el rol del libro, este libro peligroso, este libro que es capaz de desafiar a la dictadura y de surgir y efectivamente plantear temas que están prohibidos en ese minuto. Ese libro que es prohibido, el libro que es quemado, ¿no? Esa imagen de los libros de comienzo del siglo XX con los nazis quemando libros y luego la imagen, ¿no? Frente a las Torres San Borja de los militares quemando libros, esa quema de libros, lo que implica, lo que significa. Y ahí el rol del periodismo. Y a mí me interesa en ese sentido una reflexión tanto de Pascal Bonnefoy como de María Eugenia Domínguez y también de Loreto sobre eso, el tema de los autores, también de Dino. El periodismo, el libro periodístico en la construcción de memoria, el rol del libro periodístico en la construcción de memoria. Me parece que es importante y que tiene que ver con los trabajos de cada uno, ¿no? ¿No está Dino? ¿Se fue? No, si está escondido. Sí, está escondido. María Elena Acuña no es periodista, pero sin duda con su aporte, con una dignidad que además es todavía todavía sigue siendo un enclave que no ha logrado ser develado totalmente, ¿no? Ni rescatado para el país. También yo creo que tiene algo que decir, pero me importa esa reflexión. Ustedes. El rol del periodismo, ¿no? Eso es el espacio. En torno al libro periodístico y la construcción de memoria, el aporte, ¿no? Que creo que. Claro, uno podría ampliarlo un tanto, ¿no? En torno a mi modo de ver, es la urgencia de ampliar los modos de poder contar lo pasado, ¿no? De poder hacer memorias, de poder abarcar a otros públicos, a otras personas, a las nuevas generaciones también, pero también a nuestras generaciones, ¿no? Es cómo vamos construyendo en conjunto un relato que se va a disputar, pero que creo yo que debe disputarse dentro de ciertos marcos, y uno de esos marcos son los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Creo yo que lo que ha salido en algún minuto va en esa dirección
colabora hacia allá, y creo que el periodismo, y particularmente el periodismo de investigación, ha hecho un tremendo aporte en torno a encontrar una interpretación verosímil o antecedente, o documentar una realidad que lleva demasiado tiempo escondida, ¿no? Porque aparece como novedoso lo que se sabía ya hace 30 años, hace 40 años, aparece como antecedentes, como nuevos antecedentes. Sin embargo, estaban ahí y probablemente el periodismo no los había divulgado, o el periodismo u otras personas. Loreto decía algo, y con eso puedo ceder la palabra para tomarla en otro momento si es necesario, pero es la necesidad del testigo, ¿no? Yo puedo agregar a eso el deber de memoria, ¿no? Quien vivió un periodo, quien intervino dentro de ese periodo, por ella, por él, por su entorno, ¿no? Por el país, aunque no es una palabra que usemos mucho, por el país, creo que tiene el deber de memoria del contar lo que vio, contar lo que le ocurrió, contar lo que le pasó a otras y a otros. No es una garantía de no repetición, pero yo creo que colabora a la no repetición, ¿no? Yo creo que lo que pasó en 2019, como señalabas tú, probablemente la poca conciencia también como pueblo que tenemos de qué fue lo que pasó. Lo que está pasando en Gaza probablemente también en la poca conciencia de lo que tenemos, de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y de lo que está sucediendo, ¿no? Nos vuelve un tanto indolentes en torno al dolor de otras o el dolor de otros, y en este caso lo estamos viendo todos los días, ¿no? Parece por la televisión, a pesar de que los medios nacionales lo han acallado, no aparece como una información relevante el genocidio que en Gaza hoy, pero creo que en otros tiempos probablemente las universidades estarían en movilización a propósito de lo de Gaza, y hoy día pareciera ser que es un tema de la política internacional y no es un tema de la humanidad, ¿no? Lo que pasa en Gaza probablemente nos va a marcar, tal como nos marcó el Holocausto, nos va a marcar tremendamente como generación, y nos va a impugnar también como generación a quienes hoy día tienen responsabilidades políticas y también a quienes estamos dentro de la academia. A la Pascal sería bueno que... Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo primero quiero hacer una defensa del libro como formato, porque yo sé que especialmente en nuevas generaciones se busca algo más novedoso, algo más rápido, algo más fácil de digerir por nuevas generaciones, pero el libro, según mi esperanza, es algo físico que va a perdurar y que va a estar en la biblioteca de alguna parte. O sea, en casa de alguien, casa de algún abuelo, alguna biblioteca universitaria, municipal, popular, lo que sea. Y eso va a ser el registro histórico. Y ahí yo creo que es el rol de nosotros como periodistas, aportar en ese registro ángulos desconocidos, profundizar en historias o hechos, situaciones, dilemas que no han sido conocidos, y tomando en cuenta que, por ejemplo, nuestros estudiantes de la facultad nacieron no el año 2000, sino después del año 2000. Y uno a veces, a nuestra edad, uno se da cuenta que en realidad lo que para uno es cultura general o conocimiento colectivo común, no lo es. Entonces hay un desafío también como periodistas de escribir de una manera que se pueda comprender, que se lea fácil, que se lea ágil y que se interese, sin por ello perder la rigurosidad y el apego a la verdad, ¿no? Yo creo que ese es nuestro rol. Pero como digo también en el prólogo, que como Farideh dice, yo disputo un poco el concepto de memoria. No disputo el concepto, sino lo que yo no entiendo es por qué no llamamos memoria otros hechos históricos. Ni siquiera la Unidad Popular hablamos de memoria. Hablamos del gobierno de la Unidad Popular y lo que pasó. Y muchos otros episodios en el pasado, que pueden ser episodios traumáticos, duros,
que cambiaron la historia de este país, o positivos también, o algo que hay que relevar, pero nunca hablamos de memoria sobre esas cosas. Nunca hablamos sobre la matanza de Santa María como memoria. Son hechos históricos. Entonces, a mí me gusta, yo abogo por cambiar un poco, darle un giro a eso, porque la memoria no es solamente, o la memoria, o la historia, o los hechos históricos, no es solamente trauma, no es solamente crimen, violación de los derechos humanos, sino un montón de otras cosas que desconocemos, que también fueron influyentes y nos marcaron como nación y como individuos y como colectivos. Y eso yo creo que, o sea, tengo la esperanza y me gusta un poco ver varias generaciones de periodistas que han estado trabajando temas históricos, no de memoria, temas históricos. Yo digo historia 30, 40 años para atrás, para mí es historia, ¿no? Hasta el comienzo de los tiempos. Y yo creo que son esos periodistas más incluso que los historiadores, en el sentido de que se leen más libros periodísticos que libros de historia. Y lo que uno ve en una librería X son libros periodísticos más que libros de investigación histórica muy serio, muy contundente, pero se lee más el periodismo. Y yo creo que ese es nuestro rol, y rescatar las cosas que han pasado, ¿no? Las cosas que han marcado este país, las buenas y las malas. Eso es mi defensa del libro y de nuestro Sería rol. interesante que también María Eugenia, que trabaja con el tema del libro, respondiera, pero también para María Elena una pregunta que tiene que ver con estos temas. La academia, estamos hablando de memoria, ¿no? Un núcleo de memoria, un núcleo de investigadores de la memoria de la Facultad de Comunicación e Imagen. El tema de la memoria nos remite evidentemente a los derechos humanos, ¿no? Nos remite efectivamente a esa dimensión, ¿no?, de violación de derechos humanos, ayer, hoy, en el pasado, en el presente. Y en ese sentido, esos conceptos pasan a ser también cuestionados, interpelados, ¿no?, por sectores del país que consideran de que ni los estudios de género, ni los temas de memoria, menos cuando se habla de derechos humanos, debieran ser tratados, ¿no?, a nivel por las universidades. Y eso evidentemente que entra en colisión con lo que significa el rol de una universidad pública como la Universidad de Chile, y además, por ejemplo, la formación en esta facultad, cuando nosotros hablamos que los periodistas tienen que formarse en el artículo 1 del Código de Ética del Colegio de Periodistas, que habla que el periodista debe estar al servicio de la defensa de los derechos humanos, ¿no?, de la verdad, en contra de la discriminación, etcétera. O sea, evidentemente que aquí hay una tensión con los momentos actuales que se están viviendo con el rol de las universidades, sobre todo públicas, ¿no? Su rol en el sentido de alimentar, de fortalecer la democracia, de trabajar, formar para la democracia. ¿Cómo también, a propósito de todos estos trabajos, esta tensión, cómo la percibes, María Elena? Luego pasamos con la pregunta, y no me monopolizo, sobre el tema del rol del libro y el periodismo. Sí. Me pidieron que me parara, parece, pero bueno, yo quiero como partir un poco de la pregunta anterior, ¿eh? Como del rol de la prensa, del periodismo, y también comentar que, bueno, mucho de lo que sabemos sobre Colonia Dignidad, que como tú bien señalas, Farideh, tenemos que seguir descifrando, se lo debemos a investigaciones, como decía Pascal, hechas por colegas periodistas, ¿verdad?, chilenos y alemanes. Y a su vez, ¿verdad?, yo creo que, digamos, quiero mencionar esto, parte de las cosas que sabemos de la década del 60 es gracias a un equipo de prensa de Revista Ercilla, que viajó, digamos, de Santiago a este Chile profundo, Parral cordillerano, a mediados de la década del 60, ¿verdad?, y que produjo unos reportajes, a mi juicio, increíbles, ¿verdad?, donde el estilo de narración obviamente no es el mismo de la actualidad, pero casi como etnográficos, podríamos decir, ¿verdad?, donde uno no solo logra entender como el contexto, el suceso que pasó, sino percibir la atmósfera, hasta ver las caras de las personas prácticamente. Entonces, en ese sentido yo coincido con este rol tanto de la importancia de la investigación periodística como del rol, digamos, de la crónica cotidiana, del suceso diario, ¿verdad? Tal vez
lo que noto, o sea, todos percibimos es tal vez una pérdida de medios para desarrollar este oficio, ¿verdad? De manera más profunda, más rica, también como más implicado tal vez políticamente, ¿verdad? Y ahí quiero como retomar tu pregunta del rol de las universidades, ¿verdad? Yo creo que hemos ido, esta es una opinión bien personal, en los últimos 20 años perdiendo como densidad académica en general en las universidades, ¿verdad? Tal vez la forma de gestión, de administración está muy orientada, digamos, al indicador, al cumplimiento, esa cosa como tan árida, y perdiendo matices de la vida académica, ¿verdad? Entre eso me ha parecido muy interesante esta parte del conversatorio, ¿verdad? Donde hay estudiantes y donde hay egresadas, ¿verdad? Donde en el fondo construimos entre todos una comunidad de aprendizaje, de reflexión, de acción también política sobre este o sobre muchos temas, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos como con un llamado también a todos nosotros a implicarnos políticamente también, ¿verdad? Lo que no significa transformar la universidad porque a veces cuando uno dice que politizar la universidad parece que a todos nos da pánico, ¿verdad? Pero también es un poco retomando lo que decía Dino, que somos como contemporáneos, ¿verdad? En nuestros tiempos estaríamos movilizados efectivamente por Gaza, sentados afuera de alguna embajada, viniendo a dar las pruebas y cumpliendo con las clases también, ¿verdad? Y eso yo creo que también es algo que tenemos que repensarlo, reconstruirlo entre todos, ¿verdad? Creo que el pensamiento y la acción académica no es solo escribir papers, no solo es hacer libros, es transformarnos en una comunidad activa de aprendizaje, disciplinaria. Eso diría yo, y por supuesto, colegas periodistas, sigan investigando, sigan escribiendo, que también para nosotros los antropólogos y las antropólogas es muy importante lo que ustedes hacen. Así que gracias. Gracias. Tengo. A tu pie. Ya, con esto. A mí me parece, retomando a propósito de lo que dice Pascal, la diferencia del libro de historia o libro hecho por un historiador y el aporte del periodismo de investigación, creo que el periodismo de investigación no solamente ha servido en la construcción de memoria, sino también ha servido jurídicamente a la instalación, por lo menos a reforzar la lucha, ¿verdad?, por justicia, ¿no? Que es un componente muy pequeño de la garantía de no repetición, porque, insisto, a menos que hayan transformaciones en las estructuras estatales, no repetición no la garantiza más que nuestra capacidad de establecernos con una verdad jurídica, establecernos éticamente y difundirlo. Entonces, si uno mira los catálogos de los editores en los últimos 30 años, si uno mira tímidamente en la década de los 90, cuando el silencio mediático fue brutal, y además recuerden ustedes, van desapareciendo poco a poco, o no poco a poco, muy rápidamente en realidad, los medios independientes, queda el libro es por eso es interesante, es el último y el único por momentos bastión respecto de no solamente los temas de derechos humanos, ¿no?, sino también el saqueo, ¿ya? Sobre el cual también hay que construir una memoria. Es decir, como dice también Pascal, los 50, o sea, no parte del 11 de septiembre del 73, ¿no? La Unidad Popular finalmente es el resultado de todo un proceso de acumulación de luchas populares durante el siglo XX. El problema es, ¿no?, que esa memoria se pierde, ¿no? Porque en el fondo, y ahí hay un tema, nos quedamos solamente con la memoria de la violación a los derechos humanos. ¿Por qué se perdieron ojos durante el 2019? Porque la gente estaba en la calle. O sea, porque la lógica de la violencia del Estado está ahí. Entonces, y eso el periodismo de investigación lo recupera muy bien, ¿no?
los historiadores o la nueva historia sí recupera experiencias de la unidad popular, ¿verdad? Y se hace un trabajo, pero el trabajo de divulgación de esas experiencias todavía no está. Yo creo que ese es un debe, ¿no? Un debe importante. Entonces sí, estoy de acuerdo, me va a contestar, está muy bien, pero el libro periodístico es esencial, ¿no? Ha sido esencial. La ficción menos, pero también está ahí, por eso yo hacía una referencia a Germán Marín, porque Carne de perro me sigue resonando aún, ¿no? Todavía está ahí. Tú. Gracias. Solamente quería acotar algo más. Bueno, también los periodistas trabajamos mucho con fuentes personales, hacemos muchísimas entrevistas y creo que otras profesiones no tanto. O sea, son más documentados, ¿no? Pero menos la experiencia vivida. Y eso hace una gran diferencia. Pero yo quería comentar lo que habías mencionado, que muchas veces el trabajo periodístico aporta a la justicia. Y es muy cierto porque a menudo, desafortunadamente en realidad, pero bien por nosotros, los periodistas llegan mucho más lejos que los jueces, ministros, detectives, fiscales, o sea, mucho más. Puede tener algo que ver con que tal vez algunas fuentes se sienten más cómodas hablando con periodistas, algunas no todas, pero que alguien que efectivamente los puede llevar a la cárcel. Pero no somos más rápidos, ¿no? Entonces podemos establecer verdades que pueden servir y han servido en muchos casos para contribuir a causas judiciales o al menos hacer denuncias, ¿no? O poner la lupa sobre situaciones que no se han investigado y que se puedan abrir investigaciones. Y yo creo que eso también, he tenido varias experiencias de ese sentido y yo creo que eso es lo que me motiva a trabajar estos temas también, porque se ve un resultado. Aunque no muchas personas lean los libros, si tiene algún tipo de consecuencia legal, jurídica, de establecer responsabilidades principalmente, yo me doy por pagada. Entonces yo creo que eso también es nuestro deber. Si podemos hacerlo, debemos hacerlo. Sin duda, porque creo que también es importante, me parece genial lo que señala Pascal, porque a propósito de la verdad periodística versus la verdad judicial en plena dictadura. O sea, mucho antes nosotros sabíamos a través del libro de Patricia Verdugo, El zarpazo del Puma, ¿no? Que fue prohibido, que ha sido uno de los libros más fotocopiados en la historia del libro, ¿no? Y que María Eugenia Domínguez en su ensayo sobre justamente los libros, habla de otros libros también de Patricia Verdugo, del rol de la editorial, en fin, de las editoriales independientes. En Los zarpazos del Puma ya sabíamos qué pasaba con la caravana de la muerte. Años después viene el tema. O sea, ya sabíamos que Pinochet, aparte de dictador, robaba, con todas las investigaciones que se habían hecho a nivel periodístico. O sea, el libro periodístico efectivamente establece una verdad periodística, efectuada con mucho rigor, ¿no? Con buenas fuentes, y que años después la justicia corrobora en algunos casos. Hay casos que todavía efectivamente no los ha corroborado. En ese sentido, un homenaje a esos periodistas que ya no están, estoy pensando en Patricia Verdugo con sus libros, con sus investigaciones, y tantos otros, ¿no? Que efectivamente hicieron un trabajo espectacular. Pero sería importante, la pregunta tú la eludiste, era sobre el rol de los libros como tal, en la construcción de memoria, como artefacto de los tantos culturales que circulan, que creo que sin duda pasa a jugar un rol importante. Es que hablamos del libro periodístico y yo mencioné muy rápidamente la ficción. Es el libro y es la escritura. Yo creo que hay dos dimensiones. Otro de los libros más fotocopiados, dos fueron bien plagiados durante la década de los 80. La Casa de los Espíritus y La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Y los dos conectaban con, más allá de la calidad literaria, o sea, La Casa de los Espíritus es una reinstalación de una cierta memoria de generación en generación. Y La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, se transforma en el último estallido latinoamericano revolucionario y se instala en
las mentes, los corazones, a propósito de, ¿verdad? Cuando te digan que no soy primavera, se instala en nuestro imaginario de jóvenes, de adolescentes en la época. Y esa instalación en el imaginario, que lo hace la ficción, ¿no? Más que el libro periodístico. El libro periodístico juega otro rol en términos, creo yo, de instalación, ¿no? de aquello que no puede decirse, ¿no? De aquello que no puede ser visto. La ficción es tremendamente importante en términos de aquello que podemos imaginar por las características que tiene la lectura y por la libertad que te da la ficción al crear, ¿no? Por ahí no me acuerdo qué escritora decía, escribir y vivir es la misma cosa, ¿no? Pero también leer y vivir son la misma cosa. Yo creo que hay que volver al libro, no porque uno tenga una especie de nostalgia afectiva por un artefacto que desaparece, que es una forma de leerlo, sino porque es el primero de la cultura de la visualidad, ¿no? Y todavía juega y tiene un rol distinto, ¿de acuerdo? Los soportes no sabemos qué va a pasar, pero está ahí en términos de la importancia de no solo del soporte, sino lo que eso contiene. No sé si te contesté. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, yo voy a ir cerrando. Les quiero agradecer mucho, mucho a las presentadoras, a los autores, al público, a los camarógrafos, a la Dirección de Investigación Creación, porque, insisto, el primero de la colección Presentes. Así que eso, muchas gracias. Todos los asistentes tienen un libro.